Bien, continuamos. Yasmín. Yasmín. Ya olvídalo, profe. ¿Qué pasó? No, no, ya está bien. Era con eso de eso mismo, de que usted había subido la imagen, pero me estaba dando cuenta de algo y no, no es así. Está bien. Ya, gracias. ¿Te había dado cuenta cómo? No, que hay muchos medicamentos que tienen a veces, un ejemplo, que van con eso mismo acorde. Un ejemplo de corazón, siempre ponen cardio adelante o cosas así, usted ve, pero no, no son todos. Exacto. Primero vamos a separar que ahora estamos hablando específicamente de terminología médica, de que son enfermedades, procedimientos, procesos, terminología médica, que no necesariamente tienen algo que ver con terminología farmacéutica, porque la terminología farmacéutica es la que se refiere a medicamentos, a cómo llamar un producto, a los principios activos y demás. Ahora bien, tampoco, como dices tú, es una regla que un medicamento deba tener, como tú dices, el tema del cardio, como por ejemplo, delante por ser un medicamento cardiológico, no necesariamente. Bien, ¿alguien más Sí, tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? sí, profe. Bien, bien. Hay palabras que pueden tener más de una raíz en su formulación, en su conjugación. Perdón, pueden tener más de una forma de conjugarse. También tenemos que pueden tener dos raíces, pero vamos a enfocarnos aquí, en las que tienen más de una forma de conjugarse. Y esto es por la palabra con la que se va a conjugar esta raíz. Por ejemplo, la terminología adeno o la raíz adeno, que significa ganglio, termina en una vocal, que es la O. Lo vemos aquí, adeno. Si por un tema de gramática, si vamos a conjugar la raíz adeno con una palabra que también inicie con la letra, con una vocal, entonces vamos a suprimir la vocal de la raíz y vamos a utilizar la vocal del sufijo. Por ejemplo, aquí que dice adeno, suprimimos la O porque con quien la vamos a conjugar es con la terminación itis y va a decir adenitis. En vez de decir, por ejemplo, adenoitis, va a decir adenitis. Sin embargo, si fuéramos a conjugar ese mismo adeno con un sufijo que empiece con una consonante, como el caso de patía, la raíz se queda igual, adenopatía. La única forma en que suprimimos la vocal de la raíz es si con quien ella se va a conjugar empieza con una vocal. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Aquí hay otro ejemplo muy parecido. La raíz rino, que es de la nariz, igual si la fuéramos a conjugar con la terminología itis, diría rinitis. Suprimimos la O y nos quedamos con la I del sufijo. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de una cirugía que se va a hacer en la nariz, como una rinoplastía, se queda con la O, porque plastía, que es de moldear, ¿verdad? Tiene una consonante y es con quien se va a conjugar esta palabra. Como les decía hace un momento, también tenemos palabras que conjugan o que contienen más de una raíz, como esta que tenemos aquí, gastroenteritis. Gastro, que habla de estómago, enter, que son los intestinos. Ya ahí tenemos dos raíces, porque dijimos que todos los órganos, procesos, fenómenos que se dan en medicina son una raíz. Gastro, estómago. Enter, intestino. Itis, inflamación. Entonces, esto no es más que una inflamación del estómago y el intestino. Otro ejemplo, también con itis, rino, que ya dijimos que es de la nariz, faring, que es de la faringe,
itis, que es la conjugación, el sufijo con el que se está conjugando, que es inflamación, tenemos una rinofaringitis, que es una inflamación de la faringe y la nariz. En este caso tenemos dos raíces y un sufijo para su conjugación. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Muy bien. Ahora, las raíces se pueden conjugar con un prefijo o con un sufijo. Los prefijos son las terminologías que se ponen delante de la raíz para modificar su significado. Prefijos. Sin embargo, los sufijos se colocan detrás, después de la raíz, con la finalidad de modificar también su significado. Ejemplo aquí, tenemos postnatal, post que sería el sufijo de después, y natal que es de nacimiento, entonces sería después de nacimiento. Taqui, que es de rápido, y cardia, que es la conjugación de cardio, de corazón, nos dice que hay una, al unirlo se lee como taquicardia y nos dice que el corazón está acelerado. También tenemos nosotros palabras que pueden tener una raíz y dos sufijos, como es el caso de la anisocoria. An, que nos dice que no, iso, que habla de igualdad, y coria, que nos habla de pupila. Si lo unimos, una anisocoria no es más que la desigualdad en el tamaño de las pupilas. ¿Entienden la importancia de el por qué debemos conocer los prefijos, las raíces y los sufijos para poder entender la terminología? Claro, profe. Claro, profe, sí. Si usted no empieza, porque realmente, como les dije al inicio, esto es como que usted está aprendiendo un idioma nuevo. Si usted no inicia a leerla, a conocerla, a relacionarla, no va a entender las diferentes terminologías. Igual que con las raíces, en la plataforma, yo les puse, perdón, en el folleto que van a tener para el lunes, les puse un cuadro como este, donde les explica o les dice cuál es el prefijo y cuál es el significado, como micro, pequeño, taqui, rápido, dis, de alterado, imperfecto, difícil, y así sucesivamente. También, como les dije ahorita, sufijos son palabras que se ponen detrás de la raíz para modificar su significado. De eso que más hemos visto, vamos a ver gastralgia. La raíz real es gastro, de estómago, pero como esta le estamos uniendo a un sufijo que inicia con vocal, no vamos a decir gastroalgia, sino que vamos a decir gastralgia. Y ahí nos estamos refiriendo a un dolor de estómago. Igual el de arriba, la raíz sería oto, de oído, pero como lo estamos conjugando con itis, que inicia con vocal, se suprime la O de la raíz y dice otitis. ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo el mundo Hasta está ahora claro hasta ahí? sí. Sí, Sí, profe. pero Muy bien. También de los sufijos en la plataforma van a tener un cuadro con sufijos y su significado. Obviamente, el cuadro que yo les puse no abarca todas las raíces, ni todos los sufijos, ni todos los prefijos que existen, porque en verdad son muchos, pero sí tienen ahí algunos para referencia y para que vayan ampliando el vocabulario. Existen, por su parte, palabras que en sus conjugaciones pueden tener un prefijo, un sufijo y también una raíz. O sea, que tienen las tres cosas, como en el caso de estas que tenemos aquí. Pan, que habla de todo, que es
un prefijo, sinus, que son los senos paranasales, que en este caso sería la raíz, itis, que en este caso es el sufijo que nos habla de inflamación. O sea, una pansinusitis es una inflamación de todos los senos paranasales. Luego tenemos otro ejemplo de dis, meno y rea. Dis, que es un prefijo, meno, que habla de menstrual, y rea, que habla de flujo. Una dismenorrea no es más que una menstruación difícil o dolorosa. Y ahí tenemos los tres, prefijo, sufijo y raíz. Siempre debe tener raíz. La palabra puede no tener prefijo o no tener sufijo, pero siempre debe tener una raíz porque es quien le da el sentido a esa palabra. Bien. ¿Se fueron? Pues no, profe, yo estaba viendo también la que usted hace Todo de la bien. menstruación. También la Estamos aquí. menopausia es con menos de Estamos menstruación. aquí. Pausa, que es pausa ya de la menstruación. Exactamente, Ana. De eso se trata, de que vayamos relacionando lo que vamos aprendiendo. Así mismo. Igual que ahorita decíamos postnatal, pero también está prenatal. O sea, todo es ir relacionando las diferentes terminologías. Existen otras terminologías médicas que no necesariamente se obtienen de la conjugación de raíz, prefijo y sufijo, sino que estas hacen referencia a una enfermedad, a un proceso, a un suceso, y que ya tienen su nombre per se, no que se obtienen de una terminología, como es el caso del absceso. ¿Alguien sabe lo que es un absceso? ¿Qué es un absceso? Luis. Es como un orificio que se hace en la parte de la piel, sea por alguna infección o mayormente por infección, creo yo. Gillian. Término común. Gillian. Es como un bulto que se hace en la piel y básicamente está lleno de pus o de infección y, y que se da por algo externo que lo provoca. Ok. Mm, Término común, Hans, ¿usted va a decir? Un nacido. Exactamente. Un acceso no es más que un nacido. Eso es lo que tenemos, un nacido. En terminología dominicana, para que lo vayamos relacionando. También, profe, lo puede causar un tratamiento canal, que esté en proceso de tratamiento canal o ese tipo de cosas también. Pueden haber accesos, sí. Exactamente. Una biopsia, y creo que todos estamos claros de lo que es una biopsia, pero por si acaso, una biopsia se hace cuando se obtiene un tejido de alguna parte del cuerpo, obviamente vivo, para ser examinado a través del microscopio e identificar si hay algún microorganismo patógeno que se esté desarrollando en él. Y la biopsia se hacen, por ejemplo, cuando hacen un Papa Nicolau, cuando hacen una colonoscopía, cuando hacen una endoscopía, que toman una parte de tejido de la persona y se lleva a evaluar. Dígame, Luis. También se puede hacer en la médula ósea también. Exactamente lo que usted mismo dijo también. Excelente, muy bien. Vamos a ver este término, anoxia, que va muy de la mano con la cianosis. Cuando hablamos de una anoxia, estamos diciendo que hay una falta de oxígeno en un tejido. Pero para que se entienda es que, por ejemplo, si usted tiene su dedo y en el dedo, en esta parte del dedo, usted empieza a hacer presión y dura un rato ahí haciendo presión, a medida que usted va haciendo presión, el oxígeno que va a la parte superior del dedo deja de circular, o sea, falta oxígeno. Y a esa falta de oxígeno que se da en esta parte del dedo se llama anoxia. Ahora vamos a suponer que usted duró ahí
media hora con el dedo agarrado, apretado, y faltó mucho oxígeno por mucho tiempo. Esta parte del dedo se puede poner de color morado, azulado, y a esa coloración se le llama cianosis. Por eso vemos a veces que hay mujeres que dan a luz y dicen, ay, el niño le faltaba oxígeno. Y cuando usted ve en alguna partecita del cuerpo, en la cara, en los brazos, puede ser que esté de color morado. Y eso se dio por eso también, porque hubo una falta de oxígeno en esa parte del Es cuerpo. algo parecido como a la hipoxia, profe. Parecido, sí, a la hipoxia. Entonces, cuando hablamos, ¿se entiende la diferencia? Cianosis, sí, cianosis y anoxia. Sí. Sí. Profe, la cianosis también se le llama a los moretones que se nos hacen cuando damos un golpe. Puede ser No, también lo estos mismo. son hematomas. Hematomas. Porque cuando tú te das un moretón, no necesariamente hubo falta de oxígeno. Ese moretón se produjo porque por el golpe, por la fricción que hubo en la piel. Y también porque también se rompen vasos capilares y son Sí, como la señorita. sangre, otro de Emma. Exactamente. Ya, capiche. Tenemos la diaforesis, que estamos hablando de cuando hay una transpiración abundante. Vemos esas personas que sudan abundantemente en las axilas, aunque estén sentados, que tienen sudoración, que sudan constantemente las manos, los pies. Esa condición se llama diaforesis. Puede estar causada por un proceso hormonal y puede que no. Todo va a depender de persona a persona y de la realidad. Congénito, creo que todos estamos súper claros en congénito, que es algo que la persona nació con eso, una enfermedad congénita, una malformación congénita, porque nació con esa condición. Dígame, Elmi. Oh, ya, profe, era para agregar algo sobre el otro tema que usted puso. De la diaforesis, Sí, dígame. porque yo entendía también como que eso puede ser de un proceso del sistema nervioso, porque hay personas que cuando tienen como nervios o algo, también sudan. Sí, una respuesta del sistema nervioso, claro. Sí, Pero ¿verdad que también se sí? da por situaciones hormonales. Bueno, sí, también, porque ya Sí. cuando es del sistema nervioso, no en todo momento, es cuando ya el sistema Cuando por un está momento se nerviosa la presenta esa persona. situación. Sí, está bien. Pero cuando tú dices que una persona tiene una diaforesis, que está transpirando en abundancia, tú no estás diciendo la causa. Tú ves, simplemente estamos hablando de la situación. Que hay una transpiración abundante, pero la causa eh, no la estamos definiendo como tal. Un edema, a diferencia de un absceso, cuando hablamos de edema, es cuando hay una acumulación de líquido en un tejido. Por ejemplo, las personas que retienen líquidos, que se le inflaman los pies, tienen los pies edematizados. Cuando hablamos de una persona, por ejemplo, que hizo un edema pulmonar, le estamos diciendo que el pulmón se llenó de agua. El edema es que hay una inflamación, pero esa inflamación está causada porque hubo una acumulación de líquido. ¿Me doy a entender? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, Claro, profe. Emesis, cuando hablamos de emesis, estamos hablando de vómito. Por eso los medicamentos que son utilizados para tratar los vómitos se llaman antieméticos. Emesis, vómito. Epistasis es la hemorragia nasal. Igual que en el caso aquí de la diaforesis, no estamos diciendo el por qué esa persona tiene una hemorragia nasal. Simplemente estamos diciendo que hay una hemorragia nasal, porque puede ser de diferentes etiologías, puede ser porque tuvo un traumatismo, puede ser porque tiene una neumonía, puede ser por el frío, por muchísimas razones puede haber una hemorragia nasal. Pero cuando decimos que hay una epistasis, solamente estamos diciendo que hay una hemorragia. No estamos especificando la causa. Ictericia es un color amarillento que se puede dar en la piel, en las mucosas, sobre todo podemos verlo en la parte interior de la boca, en los ojos,
que se pueden dar como consecuencia de algunas enfermedades, también se puede dar como consecuencia del uso de algunos medicamentos. ¿Quién sabe cuál sería la diferencia entre un trombo y un queloide? Trombo y queloide. Yo, maestra. Sí, Hansel. Un trombo no es más que una obstrucción en una arteria, en una vena, ¿verdad? O en una de las partes del cerebro que obstruye, ¿verdad? La circulación sanguínea. Puede ser por asunto de grasas, ¿verdad? Que se acumulan en las venas y arterias que obstaculizan la libre circulación de la sangre. La otra es la otra parte, ¿cuál era, maestra? Queloide. Disculpe. Queloide. El queloide no es más que como es cuando una persona, ¿verdad? Tiene una herida y esa herida, en vez de cicatrizar de manera uniforme, lo que se forma ahí es una especie como de engrosamiento de carne, ¿verdad? Que sube la carne por encima del nivel de la piel, formando una especie como de como si Más, fuera, Exceso de grasa, o sea, exceso de no, no, carne, que se le dice, ¿no? exceso de carne, exacto, no, exceso de tejido en esa parte, una acumulación de tejido o sobre acumulación de tejido eh, en esa parte de la herida, de la piel, donde estaba la herida, se subió el tejido hacia arriba. Eso Tiene es un mucho queloide. colágeno, No Vamos a escuché. mucho ver. colágeno, Sí, la escuché. mucho colágeno. Sobeiri tiene la mano levantada. Profe, yo digo que es un trombo, es un tejido sanguíneo que se forma en interno en los vasos sanguíneos de uno, que puede obstruirse. También sobre la queloide, que es una cicatriz anormal. Muchas veces las mujeres que le hacen cesárea o personas que se caen no cicatrizan bien. Y la piel, o sea, la piel hace como un tumulto de masa y de los tejidos. Correcto. Ok. Luis, para concluir con esa parte. un trombo es un coágulo sanguíneo que permanece ahí y obstruye la vía de la sangre, que puede ocurrir como un trombo en la cabeza, como una derrame o un ataque al corazón. Y la queloide es, por ejemplo, cuando uno tiene una herida, hay personas que forman una masa de carne por encima de la piel normal. Bien. ¿Puedo agregar algo más, maestra? Sobre el tema de la queloide, estamos claros. Vamos solamente a puntualizar un poco el trombo. Profe, yo quiero decir algo. Dijimos, dígame, Doris. Un ejemplo, a mí me dio trombo en el pie, pues yo tuve grave y tengo la pierna derecha, hice un trombo en las vías principales, tengo obstrucciones, tengo que estar tomando anticoagulantes, Anticoagulantes. sí, de 5 miligramos a Pixaban. Esto es lo que me permite la circulación en la sangre. Cuando yo no me lo tomo, se me olvida. Siento como si tuviera el pie, como si me estuvieran ahorcando el pie. Es como una Pesado. obstrucción muy fuerte y me da mucho dolor. Es un dolor intenso, muy intenso. Muy bien. Miren, Maestra, quiero agregar algo. sí, deme un segundo, Hansel. Cuando hablábamos al principio de la clase del sistema circulatorio, dijimos que tenemos glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. Cuando hablamos de un trombo, estamos hablando que se ha formado una obstrucción por estas plaquetas.
Y esta obstrucción no necesariamente tiene que ser de grasa. Obviamente, podemos Eso iba tener a decir. podemos tener obstrucciones Riñones. en una arteria por grasa, por triglicéridos, colesterol. Pero cuando hablamos de trombo, es porque se ha formado Sangre. como si fuera una bolita, ¿verdad? Ujú. De cua- esas plaquetas, se hizo un coágulo, se coaguló la sangre y por consiguiente no hay circulación. Entonces, a donde quiera que vaya dirigida esa arteria que está obstruida, puede producir un infarto. Puede ser al miocardio, si va al corazón, puede ser un accidente cerebrovascular, si va al encéfalo, a la cabeza, puede ser en la pierna, como decía Doris. O sea, la obstrucción, el proceso que se da es el mismo, es una obstrucción porque hay un coágulo de sangre. Sangre. Ahora bien, la diferencia está hacia dónde iba dirigida esa arteria, esa vena. Bien, Ujú. al Correcto. final el proceso que se da entre un infarto y otro es el mismo. La diferencia es hacia dónde se dirigía. Dígame ahora, Hansel. Que también puede darse en los riñones, un trombo por la obstrucción, ¿verdad? De uno de los conductos conocido como ayúdeme, nefro, Ah, en los eh, riñones, ¿fue lo que usted dijo? exacto, en las vías que conducen de los riñones hasta la vejiga, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y Un infarto y renal. de la vejiga hasta la uretra. Exacto. Muy bien. Ujú. Puede Entonces, darse una obstrucción que se llama sí, trombo renal. exacto. Entonces, hasta ahí la parte que vamos a ver sobre terminología médica. Vamos a ver algunas terminologías farmacéuticas, obviamente no la vamos a ver toda esta noche, pero vamos a avanzar. Dentro de la terminología médica, lo primero que tenemos que saber es que, perdón, farmacéutica, es que todo lo que vamos a hablar sobre terminología farmacéutica tiene que ver con medicamentos, en torno al medicamento. Y si vamos a hablar sobre medicamentos, obviamente de lo primero que tenemos que hablar es de la definición de medicamento. Un medicamento es una sustancia capaz de prevenir, curar, diagnosticar o Aliviar. controlar una enfermedad. Enfermedad. Cuando hablamos de prevenir, estamos refiriéndonos a esos medicamentos cuya finalidad es evitar que nosotros nos dé una enfermedad o que si nos da, que no sea grave, como es el caso de las vacunas. Previenen una enfermedad. En el caso de curar es porque el medicamento es capaz de eliminar el agente causal de la enfermedad y por eso te cura. Ejemplo, si tú tienes una ameba, una amebiasis y te dan una quinfamida que va a tratarte la ameba, ese te va a curar porque va a eliminar el agente causal que es la ameba. Ahora, por otro lado, tenemos controlar. Y ese controlar tiene dos vertientes. La primera, que se refiere a los medicamentos que controlan enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes, de la hipertensión, del asma, que son enfermedades que por completo no se curan, pero que con la medicación adecuada usted puede controlarla y puede llevar un estilo de vida normal, relativamente normal. Esa es la primera vertiente de controlar. Otra vertiente de controlar es cuando el medicamento controla los síntomas. Si seguimos utilizando la amebiasis como ejemplo, si tú tienes ameba y tienes diarrea y te damos un antidiarreico o te damos unas sales de rehidratación o te damos un medicamento para reconstituir la flora intestinal, no significa que tú te vas a curar, porque eso no va a tratar el agente causal, que es el parásito, pero sí va a controlar los síntomas, va a controlar la diarrea, va a controlar los vómitos, va a controlar el malestar general. Finalmente está el medicamento para diagnosticar, que son aquellos medios de contraste que se utilizan cuando a una persona le van a hacer un estudio, como una tomografía.
Te van a hacer una tomografía y te ponen este medicamento o te dan a tomar este medicamento denominado medio de contraste, cuya finalidad es permitir que tus órganos internos se vean de mejor forma. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Profe, ¿Sí? Dígame, Luis. sí, profe. Así también como la resonancia también, profe. Exactamente. Muy bien. También los medicamentos, dependiendo de dónde se obtienen, se pueden clasificar en estos 4 que tenemos aquí: vegetal, animal, mineral y microbiano. Obviamente, como lo dice en su nombre, los medicamentos de origen vegetal se obtienen de las plantas, los de origen animal se obtienen de los animales, los de origen mineral de los minerales y los de origen microbiano, que son el cultivo de microorganismos, como es el caso de las vacunas. Por eso cuando estábamos con el tema del auge, que es lo que tenemos más fresco del COVID, nos decían, eso es el virus que te están inyectando. Realmente sí, es un cultivo del microorganismo para que tu mismo cuerpo pueda pues crear los anticuerpos para atacar a esa enfermedad, a ese virus o a esa bacteria, en cualquiera de los casos, que te quisiera afectar a ti o pueda ser patógeno para ti. Los medicamentos están compuestos de diferentes sustancias. Tenemos la sustancia principal, que es el principio activo, también conocida como sustancia activa, que es esta sustancia cuya finalidad es la acción, la que quita el dolor, la que regula la presión arterial, la que elimina una bacteria. Ese es el principio activo. Por ejemplo, si usted se toma un Winazor simple, el principio activo es el acetaminofén, porque el acetaminofén es quien va a hacer el efecto, es la composición de ese medicamento. Ahora bien, ese principio activo está acompañado de otras sustancias que tienen otras finalidades, como es el tema del excipiente. La finalidad del excipiente es acompañar al principio activo para darle forma, para darle color, para que se pueda conservar, para facilitar su administración. Por eso vemos, por ejemplo, un jarabe que puede ser de color, que puede tener un aroma a fresa o a uvas para que el niño lo quiera utilizar. Y esos son excipientes que se utilizan con esa finalidad. Los excipientes no tienen actividad terapéutica. O sea, los excipientes no quitan el dolor, no quitan la fiebre, no regulan la presión, pero sí son necesarios para facilitar la utilización de este medicamento. Y para ustedes como futuro visitador médico es sumamente importante que conozcan la diferencia entre principio activo y excipiente. El principio activo siempre va a ser la sustancia principal, la composición principal de ese medicamento que usted está promocionando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplito por si acaso tiene alguien alguna duda. Este medicamento que se llama Medicare, esto es un jabón, no es un medicamento, es un jabón, pero vamos a tenerlo como ejemplo. Si vamos a sus ingredientes, dice que tiene sodio, que tiene glicerina. Todos estos son los que se utilizan para la finalidad de este jabón, que es ser un antiséptico. Entonces, la composición que tiene esto son los principios activos. Los excipientes son solamente para apoyar a que esos principios activos puedan hacer su efecto. Luego tenemos que los medicamentos, dígame Luis, y luego Ariela. Por ejemplo, como el Cinedol de Ajá. uva, por ejemplo, que está compuesto de acetaminofén, pero le echan el excipiente, sabor a uva para mejor administración, mejor sabor, mejor Los niños, exactamente. ingerimiento. Ajá. Muy bien. Ariela, O sea, los excipientes son los componentes que tiene el medicamento y los excipientes como para darle, como te estaba diciendo, el sabor.
o el color. A mi Los, entender prin- fue algo así, ¿no? los principios activos son la composición principal, ¿verdad? Y los excipientes, lo que tú acabas de decir, que dan color, dan sabor, dan forma. Los excipientes son los que permiten que el medicamento se conserve, que tú lo compres hoy y se vence en el 2025. Bien, Ok, ok, Entendido. ya sí, ya estoy. ¿se entendió, Ariel? Es importante que lo entiendas. Sí. Perfecto. Luis, Entendí. Sí, profe, una pregunta. Y en el caso de la pastilla, profe, por ejemplo, la Glipox, por ejemplo, que es una vitaglipina, eh, el color que trae, por ejemplo, o por ejemplo, el Valtax, que viene de diferentes miligramos, que trae vienen diferentes, colores diferentes, ¿verdad? ajá, sí, vienen colores diferentes. El color Eh, no da el excipiente. ajá, es como el excipiente, exactamente, pero no tiene ningún sabor. O No, sea, o sea, ¿para qué le ponen diferente color? para diferenciarlas. Los miligramos. Sí. Ok. Ariela, ¿levantaste la mano ahora o era de ahorita? Levante la mano. Con referencia a lo que estaba diciendo, es igual Se, como se el escucha lejos, Cetal en Ariela. pastillas, que con respecto a lo que el joven estaba diciendo, que es parecido al Cetal en pastillas, por ejemplo, el Cetal normal, Cetal compuesto y el Cetal compuesto fuerte. Ajá. Cada uno tiene un tamaño diferente y como que tienen como graduados sus iniciales y tienen un color diferente Diferente. cada uno. Exactamente. Eso es para diferenciar uno del otro. Exactamente. Pero esa forma, ese color y demás se lo dan los excipientes. El principio activo, la única finalidad del principio activo es la terapia. Quitar el dolor, manejar la fiebre, regular la presión, regular la diabetes. Bien. Sí, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. Los medicamentos se pueden comercializar como medicamentos de nombre comercial y como medicamentos genéricos. Un medicamento de nombre comercial es aquel que se comercializa con un nombre diferente a sus principios activos. O sea, yo como laboratorio decido ponerle un nombre a mi principio activo, como decían los compañeros ahorita. Es Cinedol. La composición es acetaminofén, pero el nombre comercial, el nombre con el que yo lo estoy vendiendo es Cinedol. Winazor, igual, la composición es acetaminofén, pero yo le estoy vendiendo bajo el nombre de Winazor. Y así sucesivamente. Eso es un medicamento de marca o de nombre comercial. Luis, veo tu mano, pero vamos a salir, que se nos cumplió el tiempo y volvemos a entrar. Y tienes la pregunta de una vez.